Hola a todos y todas. Este video, cápsula, es parte del proyecto de convivencia escolar y formación ciudadana Moviéndonos por la Educación, solicitada por el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas y ejecutado por la Universidad San Sebastián. Soy Paulina Herrera, psicóloga educacional, y las acompañaré en el taller de fortalecimiento de habilidades de convivencia y buen trato. Les invitamos a ver nuestros videos, analizar nuestras fichas de aprendizaje y comentar en nuestros foros. Para el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas y nosotras, es muy importante saber tu opinión en estos temas de interés. Por favor, comenta dejando tu nombre y establecimiento educacional al que perteneces. Vamos a comenzar. Hoy hablaremos del tema de la resolución pacífica de conflictos. El objetivo es lograr que los centros de padres y apoderados fortalezcan sus habilidades de convivencia y buen trato con la comunidad desde una mirada colaborativa. Los temas a tratar son conceptos claves, diferencia entre estilos de resolución de conflicto y temas a reflexionar. ¿Qué entendemos por conflicto? En general muchas veces creemos que el conflicto es algo negativo, que se soluciona mediante la violencia, y en realidad el conflicto es un desacuerdo que se da en la vida cotidiana, el cual podemos aprender mucho de él. Y a partir de esto se nos configuran otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué nos evoca la palabra conflicto? ¿Qué pensamos cuando alguien menciona que ha tenido un conflicto? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Esto tiene que ver con lo anterior. Muchas veces cuando se nos evoca la palabra conflicto pensamos en algo negativo, algo que nos va a producir problemas, cuando en realidad este conflicto puede ser una oportunidad de aprendizaje y desarrollo para las personas. Entonces el conflicto es un desacuerdo que se produce por discrepancia de intereses, propósitos, objetivos y necesidades que es percibido por las partes. La palabra conflicto, por lo tanto, son situaciones que nos toca vivir normalmente, son situaciones no previstas que debemos resolver, son puntos de vista diferentes y están presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en los trabajos, en la familia, en las calles, en los gobiernos. Es un hecho básico de la vida, ya del que podemos crecer y aprender. ¿Qué hacemos con los conflictos? Muchas ocasiones generamos conductas evitativas, en que desvalorizamos el conflicto y no hacemos nada frente a él. Este temor, que es propio de nuestra cultura, tiende a dejar el conflicto presente y no hacemos nada para resolverlo. Otras veces el conflicto es algo que implica ganar, y en realidad cuando uno resuelve pacíficamente un conflicto, en general ganamos y perdemos a la vez. Los conflictos surgen en asuntos como diferencia en cuanto a intereses, necesidades y deseos, diferencias de opinión, criterios para tomar decisiones, criterios de repartición de algo, diferencias de valores. Todos estos elementos en general nos generan un conflicto. Lo importante es cómo lo miramos y cómo lo resolvemos. Somos responsables de lo que decimos. Esto implica que muchas veces decimos cosas que producen conflictos de las que no tenemos ninguna noción. Por eso hay que tener una gran escucha de lo que nos está pasando, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sintiendo y cómo podemos enfrentar esas situaciones de la vida cotidiana. Piensa que es bueno pensar también que hay distintas formas de resolver los conflictos. En general, aquí vamos a hablar de una resolución pacífica de conflictos, que tiene que ver con ciertas habilidades o actitudes que nos permitan resolverlo de esta manera. Estas habilidades y actitudes tienen que ver con, por ejemplo, usar la conversación como una tecnología efectiva. O sea, es a partir de la conversación que vamos a lograr solucionar este conflicto. Ya también es necesario considerar otras variables que influyen en la resolución del conflicto, como por ejemplo resolver o suspender prejuicios. Muchas veces partimos con ideas dadas de la otra persona y esas ideas dadas de la otra persona no nos permiten conversar con ella. También es importante considerar la escucha activa como una variable importante en la comunicación que se logra para resolver un conflicto. También es importante considerar otras variables en este proceso, ¿ya? Como por ejemplo, el hablar con intención.
Escuchar con atención, como está en el dibujo, tiene que ver con escuchar al otro, con prestarle atención, con estar presente, en tener una mente llena o consciente, con un trabajo con el otro, permanente y constante, con un trabajo colaborativo. Y todas estas actitudes o valores nos permiten enfrentarnos mejor a la conversación que está presente en un conflicto. También hay estilos de resolución pacífica de conflictos. Estos estilos tienen que ver con formas de aproximarnos al conflicto. Entre ellos está la negociación, la mediación y el arbitraje. Todas tienen fortalezas y debilidades, pero son maneras consideradas importantes para resolver un conflicto. La negociación es la primera que vamos a ver, que tiene que ver con que las partes resuelven el conflicto o las diferencias. O sea, por ejemplo, si hay dos niños peleando, son ellos los que resuelven el conflicto. No es necesario acudir a una tercera persona que esté presente en ese momento, sino que ellos mismos con sus propias herramientas y habilidades van resolviendo el conflicto. Otra manera, la mediación y el arbitraje. El arbitraje es un medio en que hay un tercero presente, en que las partes acuerdan que haya un tercero que hace de árbitro y que al final resuelve el conflicto. Esto debido a que las partes no pudieron resolver el conflicto, por ejemplo, los niños no pudieron resolver el tema de la pelea, necesitan de un tercero que puede ser el inspector general, que puede ser un profesor, que puede ser un adulto, que les ayude a resolver ese conflicto. Luego está la mediación, que es un procedimiento que también hay un tercero, pero este tercero es imparcial y es aceptado como una persona significativa por estas partes y facilita que lleguen a un acuerdo por medio del diálogo y la negociación. Este tercero da ideas, hace preguntas, pero son las partes las que al final deciden si se adhieren al acuerdo o no. Esta mediación es un proceso informal, no está dentro de los procesos judiciales, quizás ustedes han escuchado la palabra porque se usa a nivel judicial, y fuera de los procesos disciplinarios, sino que tiene que ver más bien con un acuerdo estructurado que se hace de forma voluntaria y en el que hay una confidencialidad entre las partes y el mediador. Son las partes quienes llegan al acuerdo de manera cooperativa. Recordemos bien eso, no es un proceso en el cual estas partes estén obligadas a participar, sino que ellas aceptan participar de este proceso y aceptar la resolución o acuerdo al que se llegue. Algunas cautelas que hay que tener al aplicar la mediación es que además debe ir acompañada de otras medidas que muchas veces están en el manual o en el reglamento interno o en el proyecto educativo institucional. Es necesario también que los mediadores sepan resolver un conflicto, que hayan sido formados en la resolución pacífica de conflictos. No es fácil ser un mediador, no cualquiera puede ser un mediador. Tiene que ser una persona capacitada y formada y tenga algunas habilidades también en resolución de conflictos. ¿Ya? Para eso se necesita procesos de formación, supervisión y seguimiento. Bueno, aquí están las características de cada una de ellas en comparación unas de otras y también las ventajas que tiene la negociación, la mediación y el arbitraje. Como vemos acá, la negociación participan las partes y requiere el desarrollo de habilidades de comunicación. Se puede intencionar desde la institución y se puede dar de manera informal. En cambio, en la mediación interviene un tercero neutral, como se dijo anteriormente. Lo bueno de la mediación es que promueve el desarrollo de algunas habilidades que le muestra el mediador. Es cooperativa, da protagonismo a las partes porque las partes participan activamente en dar sus puntos de vista. Requiere un proceso estructurado, requiere de un soporte institucional. En general no se impone una decisión a las partes, sino que ellas mantienen la responsabilidad y el control. Y se busca una solución creativa, porque entre más se logra una solución más creativa todavía. En el arbitraje interviene un tercero neutral, en general, con poder, y se usa más el poder para imponer una solución. Las partes solo acatan la decisión del tercero, en ese sentido es más pasiva el rol de las partes, pero a veces se necesita esto. ¿Ya? Por ejemplo, en situaciones en que hay una situación de violencia más grande, en general se necesita más un árbitro que un mediador, porque hay una desigual situación de poder, por ejemplo en el bullying, ¿ya? Pero el arbitraje sirve para otras situaciones, especialmente, por ejemplo, en el bullying en que no se puede usar la mediación, ¿ya? El árbitro es quien da la decisión final,
las partes dirigen sus argumentos y en base a esto y en base a las leyes establecidas y conocidas, el árbitro toma una decisión que debe ser aceptada por las partes. Como vemos entre estos tres sistemas de resolución de conflictos, la más positiva es la negociación, porque de alguna manera las partes son las que solucionan. La mediación es un aporte para aprender habilidades, pero no se puede usar siempre, porque no siempre está la voluntariedad, no siempre está la neutralidad. Y en el arbitraje no se necesitan estos elementos tan fuertemente, pero solo se acata una decisión. Bien, la mediación requiere que haya una positividad, así que hay una visión positiva del ser humano, que haya una visión positiva de las reglas, que haya una visión positiva de la disciplina. Todo esto colabora para que se resuelva mejor el conflicto. Debe haber elección, debe haber una responsabilización. Yo tengo que hacerme cargo de lo que hice y de las consecuencias que esto va a tener. Tiene que haber este sentido de elección, ¿ya? Tiene que haber un proceso reflexivo, como decía anteriormente, es súper importante la conversación, discutir los puntos de vista y hacer buenas preguntas. Todo esto es necesario en un proceso de mediación, lo cual debe considerar también la madurez social de los participantes, la autoestima, la autorregulación que tienen ellos en el proceso. ¿Y por qué estos tres principios son importantes? Porque la positividad enseña más que la negatividad, porque la elección empodera, o sea, el hacerme cargo me empodera y permite actuar más correctamente. Y porque la autorregulación reflexiva permite aprender mejor a partir de esta situación. Como decía anteriormente, el conflicto puede ayudarme a aprender de la situación que estamos viviendo. Finalmente, quería preguntarles un poco como cuál es el elemento que ustedes creen que pueden aplicar en su rol en el Centro de Padres y Apoderados. Es importante considerar que ustedes son adultos responsables en el proceso educativo también, y por lo tanto es importante que ayuden a sus hijos, hijas y a los estudiantes a resolver conflictos de manera colaborativa, a resolver conflictos de manera pacífica, a enfrentar ojalá el tema de la negociación, a aprender a negociar. ¿Ya? Y en relación a esto está la pregunta final, que tiene que ver con cómo puedo contribuir a una resolución pacífica de conflictos. Primero, como un modelo. Si yo como adulto no sé resolver pacíficamente los conflictos, los niños y niñas aprenderán una manera violenta de resolver los conflictos. Recuerden que la violencia no es lo mismo que la resolución de conflictos. El conflicto es un desacuerdo, que no implica necesariamente una forma violenta de resolución, sino que puede haber maneras pacíficas de enfrentarse a los conflictos. Pero esto implica poner en marcha habilidades propias que tienen que ver con la escucha, que tienen que ver con la colaboración, que tienen que ver con la conversación. Y ustedes como adultos responsables son los que pueden aportar a que los niños y niñas aprendan estas maneras de resolver conflictos y también las puedan llevar a la escuela. Y también les pueden mostrar cómo en la escuela tienen que enfrentar estos conflictos en su vida cotidiana. Bueno, esto es lo que quería mostrarles hoy, esta cuarta cápsula, esperando que este video o cápsula haya sido de su interés. Recuerden ver nuestra ficha y colaborar en el foro escribiendo su nombre e institución. Y nos vemos próximamente. Muchas gracias.